7 de la mañana con 26 minutos. Vamos a conversar sobre autonomías con Fabián Jaksic, un especialista en el tema. ¿Cómo está, don Fabián? Bienvenido. Jorge, tanto gusto. Igualmente, un gusto tenerlo acá con nosotros. Bien, hablemos sobre este pedido de federalismo que ha comenzado a hablar. Sin embargo, creo que tal vez es importante hablar de lo que se ha logrado en tema autonómico. Me parece que no hemos avanzado muy bien en ese camino. Creo que todavía está muy presente el centralismo y eso ha llevado a que se hable de este tema nuevamente, porque todavía ni siquiera las autonomías las hemos logrado y tal vez es un paso que deberíamos dar antes del federalismo. Así es, son 10 años que con la nueva Constitución estamos intentando implantar esto que la Constitución establece, un proceso de descentralización con autonomías. Ahí está el mandato constitucional en el contexto de un Estado unitario. Ahí vienen las contradicciones de cómo está concebido esto, todavía con mucho, yo diría, conservadurismo de parte del nivel central del Estado. Sí. 10 años que se han intentado avances, yo creo, más en el área política. Hemos elegido gobernadores, Sí. que era un ideario importante. Era imposible hace más de 10 años pensar, empezamos eligiendo prefectos inicialmente, correcto. Luego se transformaron en gobernadores. Un gran avance, hemos elegido a legisladores departamentales, que también es sin duda importante, estos asambleístas, que en 10 años quizá habrá que hacer un balance, cuánto es que han ejercido esa su labor de legisladores, porque me da la sensación de que las autonomías son de doble ruta. Una del nivel central del Estado, que te cede transferencia de poderes, te cede competencias, y ahí tenemos una dificultad en el diseño. Todo el capítulo competencial de la Constitución quizá habrá que revisarlo después de 10 años, porque ahí hay dificultades, hay ruidos todavía en materia competencial, hay todavía un desorden, hay sobreposiciones, pero también está la labor de los propios legisladores subnacionales, tanto departamentales como municipales, que quizá no han entendido todavía este elemento fundamental del proceso autonómico, que es la ruptura del monopolio legislativo. Si algo se ha hecho en estos 10 años es romper ese monopolio que lo tenían los diputados, los senadores, hoy lo tienen los asambleístas, incluso en el país lo tienen los concejales, tienen facultades de legislar en el marco de sus competencias, ahí está su límite, pero habrá que revisar. Yo he ojeado un poquito qué es lo que se hizo en materia de legislación, se hizo muy poco. El legislador subnacional no está todavía ejerciendo plenamente esa su labor, por tanto hay que hacer muchas cosas todavía. En el tema fiscal, obviamente, definitivamente. Cero de avance en materia fiscal, porque hemos redibujado la distribución territorial del poder con la emergencia de gobiernos autónomos departamentales, que es la novedad. Hemos introducido autonomías indígenas, que son muy pocas las que se han podido hacer en este último tiempo, y una exótica figura de autonomía regional, que básicamente casi está orientado al Chaco, un poquito más está bien dirigido al tema del Chaco tarijeño. Las autonomías municipales existían antes de la nueva Constitución, pero hoy con una facultad legislativa que también está todavía muy baja. Pero en el tema fiscal, que debió haberse reformado, debíamos haber impulsado ese pacto fiscal que lo hemos estado discutiendo 2, 3 años y lamentablemente eso quedó a la deriva. Estamos, por tanto, en 10 años todavía con un proceso autonómico tutelado desde el nivel central del Estado. Lo que tenemos que hacer es romper ese tutelaje. Hay que empezar a pensar en modificaciones, en ajustes, en reformas, especialmente en el tema fiscal y en el tema competencial. Si eso se lograra, podemos pensar en la próxima generación de gobernadores, de alcaldes que vendrán seguramente en las próximas elecciones subnacionales, una mejor perspectiva para profundizar este Estado descentralizado con autonomías que está consagrado en la Constitución. Ahora, sobre el tema de recursos que tiene cada departamento, por ejemplo, Potosí, ahora que tiene un potencial con el litio, que ya se tienen contratos incluso con una empresa alemana, una china, etcétera. Por el lado Tarija, el tema de hidrocarburos, Santa Cruz. Eso es el tema de recursos económicos, creo que es uno de los temas que impulsan el federalismo. ¿Cuál cree que sean otras de las
de lo que tiene el federalismo que está comenzando a encantar a los departamentos? Bueno, yo creo que todavía el federalismo hoy es una consigna improvisada en un cabildo en Santa Cruz. Ya. Es una consigna improvisada en la reacción en Potosí. Extrañamente, los dos departamentos que tienen características distintas, que tienen una expectativa, que están empezando a crearse en torno al federalismo. Yo creo que el federalismo finalmente no es otra cosa que un proceso de descentralización. Correcto. Que tiene distinto origen. Si vamos a los clásicos, estamos hablando del siglo XVIII en Estados Unidos, que es digamos, el referente clásico. Correcto. ¿Cómo es que emerge el federalismo? El federalismo es en realidad un pacto de varios estados ya previamente autónomos que se reúnen, se juntan, claro, y constituyen una federación. Por eso ese concepto de Estados Unidos. En el caso de Norteamérica es esto lo que pasó. Estados Unidos es eso. Son varios estados que en el siglo XVIII han decidido configurar ese estado superior. Le pasan transferencias, le delegan en realidad desde abajo a ese Estado federal para que asuma la representación de ese nuevo Estado. Ese es el origen del federalismo. Es un pacto de varios estados. No siempre ha sido así. En el mundo, un tercio, se dice, de la población vive bajo regímenes federales. Todavía son pocos países, pero países altamente poblados. Claro. Rusia, para empezar, la India en el tercer mundo, Brasil, México, para hablar de los Alemania. Alemania, Argentina, que está cerquita, Venezuela, que también ha optado por el régimen federal. Nada más nombrarte todos esos países dan cuenta de ese tercio de la población que vive bajo este régimen. Por supuesto que es una alternativa importante, es un modelo de descentralización distinto. Las autonomías, si fueran perfeccionadas, hoy el debate en España tiene que ver con eso. En muchos casos las autonomías son más federales que regímenes federales, más descentralizados que algunos regímenes federales. Entonces, es probable que el camino hacia el federalismo sea más bien el régimen autonómico, contemplándolo como un régimen en maduración, en profundización. Yo creo que es el camino más expedito para llegar al federalismo. El federalismo puede ser un eslabón más, quién sabe, profundizadas este régimen autonómico que hoy día todavía está medio con freno de mano, medio tutelado desde el nivel central del Estado. Yo no sé si en Santa Cruz, cuando uno ya ve la consigna cómo se implantó, es interesante ver, y me llamó la atención un letrero que quizá ha pasado desapercibido, que era inconcebible que haya un letrero de esa naturaleza en Santa Cruz. El letrero en el Cabildo, que recién ha planteado esta consigna de federalismo, decía dos cosas: Evo dictador, y más abajito era Rubén traidor. Entonces, eso me da cuenta de que la emergencia del federalismo un poco tiene que ver con la factura que aparentemente algunos grupos de élite en Santa Cruz le están queriendo pasar a don Rubén Costas, que le están facturando el hecho de que la autonomía no se haya consolidado como hubieran deseado en lo que pensaban ellos como régimen autonómico. Yo creo que tiene que ver también con una disputa interna, de ahí emerge esta consigna, y claro, una simulación de esto está en el programa de uno de los partidos políticos que representa esta corriente regional de don Rubén Costas, que es los demócratas, que han introducido en su programa esta suerte también de consigna todavía incomprensible, porque no hay un proyecto. Yo he tratado de leer en qué consiste la federalización de las autonomías, qué es lo que propone don Óscar Ortiz en su programa, qué es lo que proponen los demócratas, un poco queriéndose sintonizar con estas críticas internas que le están haciendo a don Rubén Costas. Seguramente va a haber mucha tela por cortar hacia adelante, pero por ahora es una consigna que responde más bien a elementos que no se están consolidando en términos autonómicos, y quizá hacia adelante más vamos a discutir sobre qué es lo que hay que cambiar para que haya una autonomía plena
en lo que expectan muchos departamentos. Y después se verá pues si eso deriva o no en federalismo, pero no es una cosa exótica, no es un tema que no tenga mucho que ver con la realidad. Yo creo que en muchos países del mundo está funcionando este régimen federalista. Bolivia en el siglo XIX ha debatido ampliamente esto. Claro, Han habido una proyectos guerra. frustrados. Mira, en 1871 fue la primera oportunidad que se tuvo que por pequeños votos se perdió una iniciativa que tomó un diputado cochabambino. En la Asamblea Constituyente de 1871 se propuso el Estado federal, Estados Unidos de Bolivia, era una cosa interesante. Presentaron un proyecto de reforma constitucional, fue rechazado por mayoría de votos, había muy poca la diferencia. Luego vino, claro, esta mal denominada guerra federal, que recordemos, le han puesto un nombre eufemístico, porque en realidad lo que pasó en 1800, fines del siglo XIX, es que en Sucre pretendieron aprobar una ley de radicatoria de la sede del órgano ejecutivo. Correcto. Y eso motivó a parlamentarios paseños en esa época a presentar un proyecto de necesidad de reforma constitucional para ir al federalismo. Y claro, con eso nos llevaron a una guerra, yo diría, estúpida, ¿no? Pero que finalmente le dio resultado. ¿En qué sentido? Lograron que esa ley de radicatoria se anule, lograron trasladar la sede. En realidad lo único que se logró con esa guerra fue consolidar la hegemonía paseña con la sede del órgano ejecutivo, que no se discutió nunca más hasta la última Asamblea Constituyente, que otra vez se quiso tocar este tema, pero nada de federalismo. Los paseños en realidad ahí medio que retrocedieron en esa expectativa, pero no es nuevo el tema del federalismo. Correcto. En el país. Por tanto, es una discusión que habrá que hacerla, pero no a partir de una consigna. Tendrá que pensarse pues en un proyecto mucho más serio. Primero, ver si Santa Cruz está abandonando las autonomías. Habrá que preguntar a quienes están liderizando hoy esta consigna, preguntarles si van a abandonar el tema autonómico y van a enfrascarse en una consigna que en algún momento lo traducirán en algún proyecto de reforma constitucional o de nueva asamblea constituyente. Sí. Y parece un camino bastante larguito. Bastante. Entonces la pregunta es esa: ¿van a abandonar el ideario autonómico? ¿No será más bien el camino del federalismo, que podría ser casi natural, si es que logramos, y hay mucho que trabajar todavía en el modelo autonómico? Correcto. Que de manera imperfecta está planteado? Primero deberíamos pasar por el camino de las autonomías reales, que todavía no son visibles. Muy bien, y ya para concluir, don Fabián, después de este cabildo en Santa Cruz se han inspirado también cabildos que se van a dar cita pasado mañana en la ciudad de La Paz y en Cochabamba, y probablemente otros departamentos, otras ciudades también se unan. ¿Cuáles son sus observaciones sobre esto? ¿Qué cree que va a salir de acá? Bueno, yo creo que son reacciones un poquito tardías, yo las vería, ¿no? Yo creo que tanto el Cabildo de Santa Cruz, que hay un tema de preocupación local que ha tenido que ver con la Chiquitania, claro, pero especialmente con el tema de tierras. Creo que ahí está focalizada un poco la demanda y la exigencia y lo concreto de este cabildo, porque el cabildo finalmente, tenemos 4 cabildos ya que se hicieron en Santa Cruz, no ha generado Estado, una causa de Estado. No es que el cabildo determina políticas públicas automáticamente, es un sentimiento ciudadano que en ese momento se expresa. En el caso de La Paz, la agenda sigue siendo la misma, el 21F, la defensa de la Chiquitania, yo diría, enojo que tenemos todos de cómo es que hemos permitido que se incendien 5 millones de hectáreas como si nada, es decir, como si no fuera cualquier cosa. Es casi el departamento de Cochabamba entero se ha quemado con áreas protegidas, con fauna desaparecida, agredida. Es una agresión al medio ambiente que es una motivación especialmente también para el cabildo que se va a hacer en La Paz. Pero más allá de ello, pensar en que esto puede cambiar el tema electoral, que hay la demanda de que renuncien nomás los vocales. Yo creo que ya son aspectos tardíos, porque estamos a 10 días de la elección. No creo que incida demasiado en la ruta electoral, que es irreversible. El propio Cabildo de Santa Cruz dio la pauta, es decir, vamos a votar el 20 de octubre. Esa fue también la conclusión del Cabildo cruceño. Claro, vota todo
por todos menos por Evo Morales. Esa No van la a consigna. reconocer. Y claro, dependiendo, ahí han dado un margen de si fuera un triunfo de Evo Morales fraudulento, está claro que lo lógico es que no hay manera de reconocer un gobierno ilegítimo, surgido además en un fraude, que ya hay un fraude, el habilitarlo a la mala. Hay un escenario muy complicado para el 20 de octubre, creo que los cabildos van a reforzar un poco este sentimiento de rechazo a ese binomio inconstitucional, ese binomio ilegal, y claro, tratar de reforzar un poquito estos indecisos que todavía estarían quizá inspirándose en los cabildos para consolidar ese rechazo a este binomio ilegítimo e ilegal. Yo creo que máximo sucederá eso. Más allá de ello, no veo qué otras repercusiones más pueda tener un cabildo. Ojalá que tenga mínimamente, yo diría, el 20% de la convocatoria cruceña, ¿no? Para hablarlo, digamos, de manera más optimista. Ojalá realmente este sea un cabildo importante, pero el problema son los liderazgos. ¿Quién lo convoca? En La Paz tenemos dificultades ahí de concretizar una convocatoria mucho más contundente, mucho más clara. Bueno, ahí estaremos pues acompañando a todos los paseños el día jueves, quienes pensamos en la necesidad de reflexionar después de 1982, qué es lo que está pasando con nuestra democracia. Yo creo que la motivación más importante de quienes asistiremos seguramente al Cabildo tiene que ver con esto en el caso de La Paz, lo que está pasando con nuestra democracia. Cuidado, el 20 de octubre sea el inicio de una pérdida más bien del ideario democrático que lo hemos recuperado con tanta sangre, con tanto costo en 1982. Creo que eso va a marcar la diferencia entre este Cabildo de La Paz y lo que ha sucedido en Santa Cruz. Muchísimas gracias, don Fabián. Jorge, un gusto, muy buenos días. Igualmente. Fabián Yaxiche, especialista en autonomía, nos ha acompañado en RTP Informa. Continuamos con más.